Ok, dime tu nombre, caballero. Javier Solórzano. Javier Solórzano. ¿Alguien lo conoce o no? ¿Sí? Vamos a ver qué podemos hacer por por él. Javier, a la cámara de transformación. ¡Out! Unos pases mágicos. El poder de todos juntos. 1, 2, 3. Damas y caballeros, con ustedes, Javier Solórzano. Maestro, gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Maestro, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Entonces ahora él va a empezar a llevarnos en el cuento de Pedro y el Lobo. Buenas tardes. Hoy les vamos a contar un cuento con música llamado Pedro y el Lobo. Los personajes son un pajarito, un pato, un gato, un lobo, el abuelo, Pedro y los cazadores. Cada personaje de este cuento está representado por un instrumento musical de la orquesta. Para un pajarito tenemos a la flauta. Para un pato, el oboe. Para el gato, el clarinete en su registro bajo. Para el abuelo, un fagot. El lobo, 3 cornos. Para Pedro, el héroe de nuestra historia, los instrumentos de cuerda. También hay unos cazadores. Disparando sus rifles, van a ser representados con los timbales. Y ahora que ya podemos identificar a todos los personajes, vamos a contarles la historia de Pedro y el Lobo. Una mañana muy temprano, Pedro abrió la reja del jardín y salió a la inmensa y verde pradera.
En la rama de un árbol estaba posado un pajarito, que era amigo de Pedro. Y en cuanto lo vio, gorjeando, alegremente le dijo: aquí todo está tranquilo. Sí, todo estaba tranquilo, hasta el pequeño lago estaba quieto. Enseguida apareció un pato zarandeándose. Estaba feliz porque Pedro había dejado la reja abierta y tenía muchas ganas de nadar en el lindo lago de la pradera. Cuando el pajarito vio al pato, bajó volando y acomodándose entre el zacate, cerca del pato, sacudió sus plumas y dijo: ¿qué clase de pájaro eres tú que no sabe volar? A lo que el pato le contestó: ¿qué clase de pájaro eres tú que no sabe nadar? Y se zambulló en el agua. Se pusieron a discutir y discutir, el pato nadando y el pajarito brincando de un lado a otro de la orilla del lago. Pedro observaba todo esto tranquilamente, pero de pronto algo atrajo su mirada. Era un gato agazapado entre el zacate. El gato decía para sí mismo: el pájaro está muy ocupado discutiendo, Lo atraparé. Y arrastrándose sigilosamente sobre sus patas de terciopelo, se dirigió hacia el pájaro.
¡Cuidado! Gritó Pedro y el pájaro rápidamente voló hacia el árbol. El pato graznaba muy enojado al gato. Desde el mero centro del lago. El gato agazapado cerca del árbol pensaba: no sé si valdrá la pena treparme tan alto. Para cuando yo llegue arriba, ya el pájaro habrá volado. En eso salió el abuelo. Estaba enojado porque Pedro se había ido a la pradera y dijo: el campo es un lugar muy peligroso. ¿Qué tal si saliera un lobo del bosque? ¿Qué harías entonces, Pedro? Pero Pedro no prestó atención a las palabras del abuelo. Ya saben, los niños como Pedro no le tienen miedo ni a los lobos. Pero el abuelo tomó a Pedro de la mano, se lo llevó a la casa y cerró la reja. No bien se acababan de meter a la casa, el abuelo y Pedro, cuando salió del bosque un inmenso lobo gris. Como un relámpago, el gato se trepó al árbol. El pato vio al gato brincar
miró a su alrededor, vio al lobo, graznó 3 veces y atarantado saltó fuera del lago y se echó a correr. Pero por más que trataba de correr, no podía escaparse del lobo. Este se acercaba cada vez más y más y más y más y más. De repente lo atrapó y de un solo bocado, de uno solo, se lo tragó. Mientras tanto, del otro lado del lago, el gato estaba sentado en una rama del árbol. Mientras que el pájaro estaba en la otra. Pero por supuesto, ¿no?, que no muy cerca del gato. Mientras tanto, el lobo rondaba y rondaba. Rondaba el árbol, mirando a los dos con ojos glotones. Pedro, sin el menor temor, miraba todo lo que estaba pasando. Entró a la casa, tomó una cuerda, salió y se subió a la barda del jardín, donde se extendía una larga rama del árbol que el lobo merodeaba. Sujetándose a la rama, Pedro se trepó al árbol. Y Pedro le dijo al pajarito: vuela dando vueltas sobre la cabeza del lobo, pero ten cuidado, no te vaya a atrapar. El pajarito casi rozaba con sus alas la cabeza del lobo, mientras el lobo
le lanzaba dentelladas de un lado al otro. Uy, cómo molestaba, el pajarito al lobo. Y el lobo cómo trataba de atraparlo. Pero el pájaro era mucho más listo que el lobo. Simplemente, no podía hacer nada. Mientras tanto, Pedro hizo un lazo con la cuerda y deslizándose con muchísimo cuidado, atrapó la cola del lobo, la jaló con todas sus fuerzas. Sintiéndose atrapado, el lobo empezó a brincar desesperadamente, tratando de soltarse. Pero Pedro amarró la otra punta de la cuerda al árbol. Y los brincos del lobo, lo único que lograban era apretar más la cuerda en su cola. En ese momento, salieron del bosque unos cazadores. Venían siguiendo las huellas del lobo. Pero Pedro gritó desde el árbol: no disparen, no disparen. Entre el pajarito y yo ya hemos capturado al lobo. Nada más ayúdenos a llevarlo al zoológico.
allí estaban todos listos para dirigirse al zoológico. Imagínense la procesión triunfal. Guiando la procesión, delante de todos, estaba Pedro. Después de Pedro, los cazadores cargando al lobo. Al final de la procesión, el abuelo y el gato. El abuelo meneaba la cabeza con descontento y decía: todo está muy bien, pero ¿qué tal si Pedro no hubiera atrapado al lobo? ¿Qué tal, eh? Y muy por encima de ellos volaba el pajarito, gorjeando alegremente. ¡Uy! ¡Qué pareja tan buena hacemos Pedro y yo! ¡Miren lo que atrapamos! Ahora, si escuchan con mucha atención, podrán oír suavemente al pato graznar dentro de la panza del lobo, porque el lobo, en su prisa, se lo había tragado vivo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pedro.